Hola a todos, bienvenidos a Pan de Fe y Vida. Este es un tiempo para poder reflexionar sobre algún mensaje que pueda edificar nuestras vidas y realmente pueda trascender si decidimos que así sea. El día de hoy yo quiero hablarles de algo importante y sobre papá. ¿Por qué sobre papá? Porque hoy en día en la sociedad esa figura paterna se ha venido perdiendo a causa tal vez de las diferentes situaciones difíciles que se han vivido en la infancia las personas. Hemos tenido padres ausentes, de cuerpo presente pero totalmente ausentes, padres severos. Gracias a Dios en otras situaciones y otros niños y adultos hoy en día han tenido un padre que sí ha estado allí presente, y realmente la manera en cómo vemos a ese papá, ¿sí?, es como vemos a Dios muchas veces y no nos hemos dado cuenta. Incluso podemos hablar de experiencias propias. En mi caso, solamente cuando sanamos aquellas heridas y cuando realmente aprendemos qué significa un padre, y si no lo hemos tenido, aquí está Dios con su palabra para hablarnos en estos tiempos incluso de pandemia. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de pandemia muchos han perdido a sus padres, a sus abuelos. Tal vez hay personas que nunca han tenido un padre y tenían alguna figura paterna y también la han perdido. Se sienten solos, se sienten con desesperanza, frustrados, solos en este mundo, y creen que muchas veces solamente les pasa a ellos, pero realmente muchas personas, millones de personas, están pasando hoy en día por esta situación que incluso el COVID se ha llevado. Así que hoy quiero compartirles sobre esta palabra de Abba Padre. Se preguntarán ustedes qué es Abba Padre. Abba Padre es una palabra en arameo que significa papá, padre o papito. Pero tiene una trascendencia porque no es una palabra informal como decir, ay, papito. Tampoco es una palabra tan formal como decir querido padre. No, es una combinación de las dos. Pero más allá es una cercanía, es un cariño pero con respeto, es una intimidad que se tiene con el papá, nuestro padre, que en este caso quiero hablarles de Jehová, de Dios. Y el apóstol Pablo lo nombra en la carta a los romanos y en Gálatas. Y Jesús también, estando aquí en la tierra, que ahorita lo veremos, en Getsemaní también se dirigió a Dios como Abba Padre. Pero hoy me quiero enfocar en Romanos, capítulo 8, versículo 15, y dice la palabra, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Lo primero que podemos encontrar aquí es que dice Pablo, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Entonces, ¿qué espíritu o de qué espíritu está hablando acá Pablo? Pues del Espíritu Santo. Hoy en día muchas personas equivocadamente, porque no leen la palabra, porque no saben o a veces se confunden con tantas falsas doctrinas, no entienden que todas las personas que hay en este mundo no son hijas de Dios. Solamente es hija de Dios el que recibe el Espíritu Santo. Podemos decir que todas somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y acá dice, ustedes no han recibido un espíritu de temor que los esclavice al miedo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Tenemos miedo. ¿Por qué? Miedo de que muera nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, nosotros mismos, enfermemos de COVID o de un cáncer o no tengo trabajo y no voy a tener para comer. Muchas de esas cosas están pasando. ¿Por qué? Porque el espíritu no está morando en él o en ella. Pero ¿qué pasa? Dice acá, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El Espíritu Santo lo recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sumo sacerdote, con el que nosotros vamos a vivir eternamente. Es aquella bendita esperanza en la cual nosotros guardamos todos los días nuestros pensamientos. Ese es el Espíritu Santo que te dice, eso está bien, eso está mal, no es por este camino, sí es por este camino. Pero también este Espíritu Santo es el que nos ha adoptado prácticamente. Nos ha hecho que Dios nos adopte como sus propios hijos y realmente somos sus hijos cuando lo aceptamos.
Entonces aquellas personas que dicen, no, yo siempre he sido huérfana, nunca he tenido una figura paterna, pues acá te cuento que Dios quiere ser tu padre, ¿vale? Quiere ser tu padre, y los que han tenido una mala racha en su vida con papá o con mamá, aquí hay una esperanza, y es a nuestro Abba Padre al que tenemos que acudir. Y dice, ahora lo llamamos Abba Padre. Esta palabra de Abba Padre, como les decía, es una palabra en arameo, y la utilizaban los niños en el siglo III antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo, y connota una cercanía, una intimidad total que tenemos hacia nuestro Padre, donde hay plena confianza y plenitud también. Y esto lo podremos encontrar ¿con quién? Con nuestro Dios. Ahora, Jesucristo también, siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, acudió a su Padre en una dificultad. Por eso hoy les hablo, si estamos pasando en esta pandemia, en esta dificultad, muchas veces Dios ha permitido situaciones en nuestra vida, en este caso una enfermedad, una pandemia, un COVID-19, para que nos acerquemos a Él. Y así le pasó a Jesús cuando ora en Getsemaní. Está en Marcos capítulo 14, versículo 36, y dice, inicia diciendo, Abba Padre, clamó, todo es posible para ti, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Fue Jesús mismo quien se acercó allí en oración, en intimidad con Dios, cuando sudó aquellas gotas de sangre, porque el sufrimiento era tan grande. Él ya sabía lo que había de venir, que era la crucifixión, ¿no? En ese momento lo arrestaron después de haber hecho esta oración. Pero hay algo muy bonito, es que cuando clamamos y llamamos a nuestro papito, a nuestro Abba Padre, Dios pone todo en orden, y no somos nosotros altivos diciendo, papá, quiero que haga esto y esto. No, así como Jesús debemos tomar también esa actitud, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque Él sabe lo mejor que nos conviene a nosotros, porque Él mismo nos creó a nosotros. Él conoce más que a nadie, más que nuestro papá terrenal, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro novio, a nuestro esposo. Es Dios el que nos conoce. Entonces, esta es una invitación para que podamos llamar a Abba Padre, que está cercano, que está atento para ti, que está con los brazos abiertos, y vayamos a Él en esta dificultad que estamos pasando. Y aquellas personas que nunca han tenido padre, hay un Padre que está cercano. Aquellas personas que han perdido un padre, también no han quedado huérfanos. Aquí está Abba Padre, aquí está nuestro papito Dios, que muchas veces yo decía eso, le he dicho siempre a los niños, papito Dios, con ese cariño, no porque sea pequeño, sino porque es un Dios cercano, no es un Dios lejano. Y aquellas personas que han tenido un padre severo, este Padre no es severo, es un Padre lleno de amor. Aquellas personas que sabían que existía un Padre, pero nunca estuvo ese Padre, acá hay un Padre que puede incluso restaurar esa relación con su Padre. Entonces los invito a todos para que podamos reflexionar sobre esto. Realmente hace ya un tiempito Dios me colocó eso en mi corazón, y yo sé que si yo lo estoy haciendo, no es por mí, no es por vanagloria, sino es porque usted que lo está escuchando tenía que oírlo. Así que podamos también reflexionar en si realmente podemos llamar a Abba Padre, y si no lo podemos llamar Abba Padre, ¿por qué no lo podemos llamar? Y solucionar esas heridas del pasado, además de saber si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros o seguimos siendo esclavos del temor, de la desesperanza, de la ansiedad, de la desesperación. Así que seguiremos con más Pan de Fe y Vida, que realmente lo que significa esto es que el pan es el alimento espiritual de todos los días para poder vivir en esta tierra mientras nos encontramos con nuestro amado Jesús. Así que Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Soy tu hija, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres el príncipe
principio y el fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres el principio y el fin.